Pues continuamos aquí con nuestro programa, vamos a la sección Gestión de Artes Plásticas y Audiovisuales. Me quedé así muda de tan buenísima interpretación con la Orquesta de Jazz Arte WAP. Y ahora Ernesto Cortés nos va a hablar acerca de las TICs en la educación artística. Adelante, me quedé anonadada, que hasta se me fueron las palabras, mi Sí, querido Ernesto. digo, después de haber bailado un momento padrísimo Sí. y que bueno, vamos a hablar sobre justamente las tecnologías de la información y la comunicación, pero bueno, todavía creo que todavía no se puede superar esta experiencia de vivir las artes en vivo, pero bueno, hay grandes avances, sin duda. Para este tema de la educación en las artes plásticas, creo que hay como varios puntos o dimensiones que abarcar en relación con la tecnología. Uno es las diferentes plataformas pedagógicas de las cuales se parten. Otro, desde luego, las tecnologías, las innovaciones, las nuevas tecnologías. Y también el tipo de artista o el tipo o modo de hacer del artista desde la disciplina, desde la multidisciplina o la transdisciplina, exactamente. Y pues también otra es sobre una forma tradicional, no una forma moderna y una manera contemporánea. Y creo que todos son estos elementos que se entrecruzan y nos dan posibilidades, y las tecnologías también, porque si bien para un artista tradicional o clásico, si le podemos llamar, la misma tecnología le ha favorecido en relación de poder obtener cierta información de primera mano a través de buscadores, e incluso para la enseñanza tradicional de las artes encontramos grandes enciclopedias o bancos de información, imágenes, páginas web que son fuentes de información. En algún momento yo, por ejemplo, hablaba con un grupo de profesores y les decía que en el momento en que Google es capaz de generar más o darle más al estudiante, ahí es cuando se desapareció el profesor. Eso pues suena un poco apocalíptico y catastrófico. Lo que requiere son otros campos cognitivos, otras formas, y entender que son herramientas que nos exigen más como profesores, porque los chicos, y tú seguramente lo has visto, estás en una clase y de repente algo que acabas de decir ya te lo está refutando porque en el teléfono tiene a Google y ya lo está observando, y este otro autor dice que es esto. Entonces el profesor Y ahora necesita... con la inteligencia artificial pues tenemos otro tema, ¿no? Así es, digamos, es como un tercer momento el de la inteligencia artificial. Otro segundo momento que ya no son estos como bancos de información, sino son las redes sociales. La Wikipedia, ¿no? donde una comunidad construye una página, comparte conocimientos, incluso estas plataformas de Google Drive, donde se sube un archivo, un documento, y todos podemos escribir en ese documento. En la enseñanza artística, estas plataformas o estas tecnologías nos permite poder interactuar en un sentido de que podemos modificar, reinterpretar la información que podemos obtener de los bancos, apropiarnos de ella, resignificarlas, y creo que es una manera que tiene que ver más bien con el artista multidisciplinario, porque puede recurrir a diferentes modos de hacer y modificar desde eso, ¿no? Desde lo que antes se hacía con la pintura, ahora lo puedo hacer con Photoshop o con Illustrator o con todos estos programas digitales para el arte digital o la pintura digital. Y el tercer momento es justamente el que tú indicas, y que nos abre todo un abanico, un diapasón inmenso. Inmenso y nuevos retos, sobre todo para el profesor. Porque también la inteligencia artificial no hace toda por sí mismo. Uno necesita capacitarla. En ese sentido, el artista en los modos de hacer o como una herramienta, incluso el artista transdisciplinario, ¿no? Que puede utilizar las tecnologías o el diálogo con la ciencia aprovechando la tecnología y poder obtener resultados novedosos, distintos, innovaciones artísticas, y creo que eso es lo que da una nueva posibilidad. Mira, sabes, algo que yo siempre he comentado, porque pues he dado también clases formando profesores en doctorado en educación, es que si bien es cierto que incluso con la inteligencia artificial, con todos los recursos que nos da la tecnología y todo lo que nos abrió precisamente Internet, al final del día, la parte humana, esta cuestión de la mirada, de sentir la presencia del otro, lo que habla, ¿no? Jacques Derrida, la alteridad, la otredad, sí. el tono de la voz, hacer otro lado de lo tonal, ¿no? Cómo se escribe, cómo se pronuncia. A veces inclusive nada más un gesto puede catalizar prospectivamente a un estudiante o lo contrario. Entonces vemos que afortunadamente
esta cuestión estrictamente del contacto humano es muy relevante para los procesos educativos, sobre todo donde se involucra la subjetividad, como es la formación artística. Y ¿qué es lo que yo puedo abonarle a mis estudiantes que no van a encontrar en Internet? Eso, ahí es donde nosotros, los profesores, los docentes, tenemos, o sea, una exigencia, ¿qué es aquello, qué es ese plus? O sea, ¿qué es ese más? Hace se citó a Alain Badiou, ¿no? Con el acontecimiento. ¿Qué es lo que va a acontecer en este vínculo único para que entonces tenga sentido para todos que nos conjuntemos cuando aparentemente todo lo encontramos en Internet? Y esto es aparentemente porque la inteligencia artificial no va a explicarle a alguien por qué ama solamente a una persona y no a todos los demás de este modo, que se enamora de tal o cual, o por qué yo amo a mi hijo de esta manera, o por qué tengo tal angustia, ¿no? Entonces va a tener algunas aproximaciones de banco de datos, pero esta cuestión estrictamente subjetiva hasta este momento en el que estamos en este planeta Tierra no se ha solventado del todo. No, y hay una exigencia además que tiene que ver con el pensamiento complejo. Claro. ¿No? Porque hablábamos de pedagogía también hace un momento, y en ese sentido hay conocimientos, modos de ver, que ya no estamos en un momento de que incluso las certezas que antes nos daba la ciencia se han transformado, los preceptos, los conceptos, se entienden de otra manera. A partir incluso de la pandemia, creo que es un parteaguas y el ser humano se ha tenido que entender y ver y leer a sí mismo de otro modo. Hoy hablamos del transhumanismo, ¿no? Por ejemplo, y otras formas de migrar lo humano en la tecnología. Y creo que se abren nuevas perspectivas. Hablabas bien sobre este aspecto que es lo estrictamente humano, ¿no? Y cómo se está traduciendo o cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial ya incluso han tenido que desconectar alguna porque ya empieza a sentir y experimentar cosas. Hay una película que se llama Her, ¿no? Entonces sale también Joaquín Phoenix. Y bueno, por otro lado, ya una entidad de una inteligencia artificial, pues de pronto ya estaba dando como la manera en cómo van a exterminar la humanidad para que no nos acabemos a nosotros mismos. Pero bueno, ahí viene la parte humana, ¿no? Exactamente. La parte humana que dice, no, a ver, éticamente esto hay que pararlo, ¿de acuerdo? Pues mira, nos abrimos como para otros temas, esto se vuelve un rizoma. Entonces recordamos que todos los martes tenemos aquí la presencia del doctor Ernesto Cortés, con su colaboración, la cual agradecemos.